Crónicas de Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas. Aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta Presenta. Y pues bueno, como cada jueves, en punto de las 7 de la noche, estamos muy puntuales y muy contentos de tener a un entrevistado ahora, un personaje, como ya lo verán, él es escritor y guionista y tiene algo, bueno, vamos a platicar con él, primero lo vamos a saludar. Él es Pedro J. Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí pues vamos a charlar un poco. Perfecto. Bien, mira, voy a dar una semblanza tuya. Tú eres ingeniero y escritor mexicano egresado de la Universidad Iberoamericana, de la carrera de Ingeniería en Computación y Electrónica, pero ahorita nos vas a platicar de ello. Desde julio de 2010 haces divulgación histórica y cultural de México y pues bueno, como había dicho, eres escritor y guionista, porque has participado en varios guiones para televisión. Cuéntanos un poco, Pedro, esto de que eres ingeniero y después te dedicas a escribir. Pues sí, estudié la carrera de Ingeniería en Computación y Electrónica en la Universidad Iberoamericana, pero siempre me gustó mucho la parte de escribir. Tomé varios cursos de escritura creativa y pues saliendo de la carrera también, además de ejercer como ingeniero, pues estuve trabajando con Argos Televisión en bueno, fui dialoguista para la teleserie del Sexo Débil y pues estuve ahí escribiendo algunos libros que no se publicaron, pero a mí siempre me gustó mucho esta parte de escribir y de escribir, sobre todo ficción histórica, de la parte de humanizar el pasado y bueno, al final conforme me ha llevado la vida, pues ahora la ingeniería es más un hobby y me dedico por completo a la escritura. Sí, exacto. ¿Cómo cuánto tiempo fue que ejerciste como ingeniero? Alrededor de 3 o 4 años y luego estuve trabajando en un par de agencias de publicidad, precisamente por la parte de la escritura. Me contrataron como copy y pues hace poco, precisamente porque ha crecido mucho la parte de la escritura y realmente requiere muchísimo tiempo, pues renuncié a esos trabajos y me dedico completamente a la escritura. Sí, exacto, que casi fue como que es lo tuyo entonces, ¿no? Al haber estudiado ingeniería, pero pues siempre te ha gustado más escribir. Sí, desde niño siempre me ha gustado escribir y como te digo, en este mundo literario donde pues hay que dedicarle tiempo a la investigación, a la escritura y a la promoción, sobre todo en ferias y presentaciones en varias ciudades, pues sí, necesitaba yo tener mi propia agenda. Claro, de mucho tiempo. Y hablando un poco de eso que dices, un poco vámonos hacia atrás. En tu escuela, ¿tú ya creabas como estas historias o no tenías ni la más remota idea? Sí, justamente una de mis clases favoritas era escritura y redacción y tenía un profesor que nos ponía diferentes retos que a mí me gustaban mucho. Por ejemplo, nos daba el final de un cuento y teníamos que escribir todo el resto, bueno, o sea, del principio y la Ajá. parte del medio, o nos daba precisamente la primera línea y nosotros tenemos que desarrollar el resto del cuento. Entonces, esa parte como un reto creativo, la verdad es que me gustaba mucho, pero en ese momento pues aunque sí me gustaba escribir, pues no me veía realmente siendo escritor. No te lo imaginabas. No, siempre creo que es algo por lo que fue llevando la vida justamente por este camino. Sí, exacto. Que es como, híjole, ahora la vida es, de niño es como un cuento, después una novela y después una tragicomedia, ¿no? Sí, a veces es como de cuéntale a la vida tus planes y de cómo se echa a reír. Exacto. Y hay que entonces, como dices, ya la parte que te inspira a poder tomar la pluma y escribir ya de lleno. Pues digo, al final cuando está escribiendo y digo, a mí me gusta mucho leer, leo muchísimo y pues te queda ese gusanito de quiero escribir un libro y pues también quiero ver mi libro publicado. Entonces pues escribí 3
que no se publicaron, pero en cuanto se publicó Los pecados de la familia Montejo en el 2013, pues te das cuenta que sí es una carrera, que sí es algo a lo que le puedes dedicar tiempo, que sí puedes vivir de esto y que tiene muchísimo valor. Claro, claro, yo a veces platicando con otros escritores, y no sé, a Guillermo Fadanelli, por ejemplo, me decía que a veces como que al principio, pues bueno, no pienses que te vas a volver rico de la noche a la mañana. El que es escritor tiene que estar consciente de que pues en los primeros libros igual y no van a ser como él quisiera que fuera, ¿no? ¿Te tocó esa experiencia? Sí, digo, no te vas a volver rico Sí, escribiendo, eso es algo que incluso en otros países solamente está reservado a muy, muy, muy pocas personas, claro. pero que sí se puede vivir de esto, o sea, si puedes pagar la renta, puedes vivir de tus regalías, y creo que eso sí tiene mucho valor. En mi caso, pues por ejemplo, estaba yo ganando un poco más en regalías que lo que me estaban pagando de sueldo en la agencia, entonces pues también fue una motivación para decir, o sea, sí puedo renunciar y puedo seguir cobrando mis regalías y viviendo de esto. Digo, insisto, uno no se hace rico, pero es un trabajo del que sí puedes vivir. Exacto, ahora ya vives de ello, pero necesitas que tener muchos títulos. Bueno, en este caso yo tengo 9 libros. Ajá, Digo, no todos se venden todo el año, todos los años, ajá. pero pues sí ayuda a que tengas varios títulos. Sí, exacto. Y en cuanto a la promoción, que también ahora es diferente. ¿Mande? Y en cuanto a la promoción, que también ahora es diferente y debido a la pandemia, pues bueno, las presentaciones de libros han disminuido, son vía Zoom. ¿Te encuentras a todo Mira, esto? yo he visto, por ejemplo, que algunos de mis libros venden menos, otros venden más, pero sí ha cambiado por completo la forma de hacer promoción. Ya todo es digital. Eso me ha permitido estar en contacto con medios de todo el país que a los que generalmente no les daba entrevistas porque requería que yo estuviera de una forma presencial. Física, ajá. Entonces, ahorita sí estoy haciendo estas entrevistas, muchas presentaciones también digitales, que bueno, se pierde la magia de poder darle la firma a Ujú. los lectores, pero bueno, de todas maneras hago diferentes presentaciones, y algo que creo que ha surgido muy bien durante la pandemia han sido los clubes de lectura. Entonces han surgido muchos grupos de personas que se reúnen, que deciden leer uno de mis libros, me contactan, y entonces cuando termina la lectura hago una reunión con ellos en alguna plataforma digital y podemos estar 1 hora, 2 horas donde estamos platicando del libro, estoy platicando del proceso, de los secretos que hay detrás del libro, y creo que eso está padre porque al final estamos reinventando la conexión que tenemos con el lector. Exacto. Una nueva forma de informar, que ahora es vía digital, estas nuevas tecnologías, el acercamiento ya no es físico, sino bueno, de forma presencial, sino a través de una pantalla, ¿no? Que esto es lo que ha ayudado, pero tiene sus pros y sus contras. Y aporte, también este confinamiento pues nos da la oportunidad de poder leer más. Sí, bueno, en mi caso y creo que en muchos clubes de lectura nos ha sucedido que estamos aprovechando la cuarentena o que hay menos trabajo que de costumbre para ponernos al corriente con Sí, nuestras lecturas, entonces creo que sí, algunos sí estamos leyendo más. exacto. Yo siento que estamos trabajando más también, ¿no? Porque a toda hora estamos conectados y estamos haciendo una y mil cosas. Sí, porque como ya no tenemos los horarios de oficina, pues a veces eh, pues no estamos midiendo precisamente todo el tiempo que estamos trabajando, sobre todo los que trabajamos desde casa, Ajá. y pues sí, a veces empezamos más temprano y terminamos más tarde, pero claro, estamos en casa, podemos comer en casa, estamos con los que vivimos con la familia, pues podemos estar con la familia, entonces Ajá. pues unas cosas por otras. Exacto, hay que también otra nueva forma de convivir ahora, ¿no? Sí, creo que es parte de esta nueva normalidad de reinventar la forma en cómo estamos viviendo, y pues eso afecta pues todas las partes de la vida, incluyendo la parte de la literatura. Claro. ¿Y te da oportunidad a seguir escribiendo más todavía? ¿Estás escribiendo? Sí, yo tenía atrasada una novela de La Malinche que justamente Wow, gracias a la cuarentena pues pude terminar antes de tiempo, y de verdad estaba muy atrasada. claro. Vamos a hablar de tus títulos ahorita en el siguiente corte, pero yo creo, ¿por qué escoges
títulos, bueno, estos personajes tan polémicos, Pedro, a ver, dinos. Eh, Me gustan sobre todo los villanos de la historia. Creo que son los interesantes, los que han tenido la oportunidad de equivocarse. Exacto. Y al final son los que admiramos. Siempre tenemos, bueno, digo admiramos de alguna forma en secreto, porque siempre estamos hablando de Porfirio Díaz, de Santana, de la Malinche, Ajá, de, de, De de, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, todos estos que causan como cierta polémica, ¿no? exacto. Y de alguna forma, pues sí les recriminamos muchas cosas, pero por otro lado sí se las reconocemos. Entonces al final resultan ser los más humanos Ajá, y aunque los consideremos villanos, con los que sentimos más empatía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Porfirio siempre decimos, claro, es que en tiempos de don Porfirio no pasaría esto, o cuando ajá. tenemos que presumir algo de nuestra ciudad siempre decimos, mira, Porfirio Díaz hizo este edificio, como si estuviéramos orgullosos de eso, pero después estamos criticando pues todos los errores de su gobierno. Entonces al final eso sucede con todos estos villanos de la historia. Tenemos opiniones encontradas, a veces buenas, a veces malas, y eso es lo que los hace tan humanos. Ajá. Como toda la gente lo somos, o sea, no somos, como dices, ni tan villanos, ni tampoco tan buenas personas. Sí, somos hombres de contrastes y claroscuros, Ajá. y precisamente ver que los grandes personajes de la historia eran iguales, creo que nos ayuda a relacionarnos con ellos e incluso a sentirlos más cercanos y no como estas figuras lejanas, perdidas en la historia. Exacto. No hacerlos superhéroes o tampoco desacreditarlos, ¿no? Como ha ido sucediendo hoy en día. Sí, es simplemente rescatar su humanidad, entender su contexto y a través de la ficción histórica verlos como personajes vivos. Claro, ¿qué es lo que haces? O sea, investigas a tus personajes y demás, pero tú haces novela histórica, o sea, tiene un toque de drama, no sé, total, 100% biográfico, ¿no? Sí, bueno, aparte de una investigación, pero al final Ajá. tengo que dramatizar esa investigación, tengo que poner pensamientos y palabras en boca de estos personajes, aunque pues no haya sido exactamente así, pero de acuerdo a la investigación pues son coherentes con su Claro, personalidad. Entonces al final hago de la historia pues algo un poco más interesante, como esos maestros que nos iban contando la historia y que al final pues nos quedamos con eso más que con las fechas que nos hicieron memorizar, que seguramente hoy ni nos acordamos. exacto. De eso vamos a hablar para el segundo corte. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte musical y regresamos y empezamos a hablar de tu obra, ¿te parece? Me parece perfecto. Claro que sí. De regreso con Pedro J. Fernández. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de tus obras y como dices, un poco de los maestros de historia, que a veces esta materia, si te toca un buen maestro y es entretenido, te gusta la historia. Pero si te da fechas, como dices, y apréndanse qué sucedió de tal a tal fecha y eso es como que lo fastidioso de la historia, ¿no? Sí, es volverla de alguna forma aburrida, fría. Es que de veras es muy triste que tenga una historia tan rica y tan dramática, llena de conflictos, traiciones, pasiones, eh, quede reducida a unas cuantas fechas que hay que memorizar. Y entonces cuando tenemos estos maestros o maestras que de repente nos empiezan a platicar la historia como si fuera chisme, Ey, vemos esa parte interesante y nos gustan los personajes y nos gusta la historia y al final con eso nos quedamos. sí, exacto. Más que las fechas como todo mundo, ¿no? Y apréndete toda la fila de nombres que están, por ejemplo, en el Palacio Legislativo, ¿no? No tiene caso, sino que cada personaje tenga como su propia historia y hacerla como chisme, como dices, eso yo creo que es mucho mejor. Sí, completamente. De verdad que nuestra historia está llena de tantos de esos personajes que a lo mejor si nos platicaron un poco más de la vida de esos personajes en lugar de casarlos así como tal personaje hizo tal, eh, posiblemente entendiéramos por qué algunos están ahí en el Congreso con letras de oro, Exacto. por qué hablamos eh, más de unos personajes que de otros, y sobre todo, y yo creo que es muy importante, eh, que la historia de la escuela no juzgue, que no nos diga Ey, este es o este es villano, sino que nos den la historia de una forma
que sea el alumno el que decida qué es lo que significa ese personaje histórico para él. Claro, porque hoy en día sucede, ¿no? Que ya te das cuenta de lo que ha hecho el personaje, y entonces dices, como, bueno, como que ya hay cierta desilusión a veces, y dices, bueno, entonces no era como yo lo creía, como me lo habían pintado, como me habían dicho que tenía que ser. Y me ha pasado muchas veces cuando estoy hablando de algún personaje en público y me dicen, oye, pero no puedes hablar bien de este personaje porque mi maestra de escuela Sí, dice que era un villano. Entonces, no solamente nos estamos quedando con lo que nos están diciendo en el aula, sino que nos da miedo cuestionar ajá, nuestra propia historia. Y creo que eso es terrible porque entonces estamos repitiendo una historia de bronce. claro, claro. Y decir, por ejemplo, es que Benito Juárez tenía no tantas cualidades como creíamos y que de héroe te lo bajen, o que Santana, pues ya sabes que es el enemigo número uno, ese tipo de cosas, ¿no? Que uno no investiga bien o no investigaste bien y te quedaste con esos prejuicios. Exacto, creo que es justamente encontrar los dos lados del personaje, ver lo bueno, ver lo malo y precisamente quedarnos con todo eso. Claro, claro. Vamos a empezar a hablar de tus obras y quizá de la más reciente que la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial, te premia como el mejor libro infantil juvenil 2020, que es con mexicanas que hicieron historia precisamente, ¿no? Su número dos. Sí, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le acaba de dar el premio de mejor libro infantil a de unas mexicanas que hicieron historia, parte 2, y estoy muy feliz justamente porque creo que es una obra que cuestiona la historia, porque durante mucho tiempo la historia de México se ha enseñado de una forma machista, Ajá. idealista y hasta un poco clasista, no porque la historia de México haya sido así, sino porque así se enseña. Entonces siempre estamos viendo héroes particularmente del centro, algunos héroes, por ejemplo guerreros, los estamos blanqueando, Mm. y en este caso las mujeres prácticamente están borradas o están encerradas en colectivos. Por ejemplo, las Adelitas, siempre hablamos de las Adelitas, pero no estamos viendo a cada uno de estos personajes, porque de muchas Adelitas conocemos el nombre, el Ajá. apellido, vienen de diferentes lugares de la República, tenían luchas diferentes, tienen legados individuales. Claro. Entonces, creo que empezar a reconocer la importancia de la mujer mexicana en la historia y enseñárselo a las niñas y los niños, pues cambiará un poco esta perspectiva que tenemos. Claro, y que es ahí la parte importante en la educación infantil, donde vas aprendiendo a conocer a esta gente y que tengan ellos su propia idea en la mente de estos personajes y que incluyan a la mujer como parte importante, ¿no? Sí, porque la mujer es fundamental. Y también la lucha que realizaron muchas valientes mexicanas para que pudieran conseguir la ciudadanía, para que pudieran votar, para que pudieran Ajá. conseguir cargos de elección popular, que yo creo que es una lucha importantísima que no se enseña en las escuelas, y yo creo que tendría mucho valor para que los niños entiendan precisamente la lucha de las mujeres de los últimos 200 o 300 años, y para que las niñas también tengan heroínas que también sepan que la historia de México las considera de una forma importante. Claro, claro que sí. La satisfacción que sientes tú, Pedro, al recibir este premio es como pues el máximo galardón que puede recibir un escritor, ¿no? Este y el que lean tu obra. Sí, digo, los dos, la verdad es que Eh, a los dos libros de mexicanas que hicieron historia les ha ido muy bien con el público. Eh, Creo que es un libro que estaba esperando su lugar en el mundo editorial, porque ajá. pues sí hay muchos libros sobre mujeres ahorita enfocados a la parte infantil, pero creo que ninguno se había atrevido a ver hacia adentro, a decir, hay muchas mexicanas aquí que valen muchísimo la historia, que valen muchísimo la pena y que tenemos que empezar a reconocer. Entonces, pues estoy realmente muy, muy feliz. Claro, claro. Mira, yo te voy a contar un poco. A ti te sigo desde hace tiempo. Después, de verdad, también agradezco que sigas a la cuenta de Crónicas de Banqueta. Y yo veía los libros que ibas sacando y yo te iba a llamar, por ejemplo, por el de Yo Porfirio.
y el de Iturbide. Pero hace poco que fui por ahí a tomar un café en una de estas tiendas de los tecolotitos, dicen, vi el libro este de mexicanas que hicieron historia y lo empecé a revisar. De esta forma, pues bueno, de la presentación que sí es un poco infantil y juvenil, y ahí fue que me interesó y dije, sí, lo tengo que entrevistar. Pues muchas gracias. Sí, justamente, pues ha tenido de verdad muchísima aceptación, y la verdad es que yo creo que tenemos que escribir más ficción histórica para toda la juventud mexicana. Claro, claro que sí. En el libro, por ejemplo, también vamos a platicar de algunos. Iturbide, el que nombras el otro padre de la historia, ¿no? Que también tiene estos puntos de si era. Bueno, nosotros probamos Tlatoanis, reyes, emperadores, eh, generales, presidentes de todo tipo en la historia. Iturbide, pues como emperador. Nombrarlo el otro padre de la historia, un poco, ¿qué será? Contra cara de Hidalgo, ¿por qué lo nombras así? Pues yo le llamo al otro padre de la patria porque yo creo que no le podemos quitar su labor como consumador de la independencia, independientemente de lo que pensemos de él. Que no podemos concebir la última parte de la guerra de independencia sin los tratados de Córdoba, sin el plan de Iguala, sin la unión entre Guerrero e Iturbide. Y si pensamos un poco más como los americanos o como otros países que tienen diferentes padres de la patria, podemos darles su justo lugar como padres de la patria a Hidalgo, a Morelos, Guerrero y a Iturbide. Claro, 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 claro. Y bueno, esto es en Iturbide, que también todavía sigue a la venta, está muy activo el libro y hay mucha gente todavía que sigue comentando este libro. Sí, a Iturbide la verdad es que le ha ido muy bien. En cada septiembre la verdad es que tenía un pico de Sí, ventas, sí, digo, exacto. estoy muy feliz y he podido viajar por diferentes lugares del país hablando sobre la independencia de México. Y yo creo que hablar de Iturbide no es quitarle mérito a Hidalgo ni a Morelos, simplemente es reconocer que cada uno tiene su lugar. Claro, y hablando del imperio, entonces también tienes ahí La última sombra del imperio. Sí, bueno, ese era un libro más, eh, más de horror ubicado en un ambiente histórico, pero al final ese es más ficción que historia. Ya, ya. Tienes otro, por ejemplo, querido Don Benito, que también es como que digo que son personajes controversiales. Sí, bueno, en el caso de Querido Don Benito justamente es como un subproducto de mexicanas que hicieron historia, porque cuando terminé la primera parte me quedé muy prendado de la historia de Margarita Massa y entonces quise contar la historia de Margarita en el exilio durante la segunda intervención francesa y luego a través de cartas. Entonces eh, me gustó que fuera ella la Es- protagonista, que más bien él estuviera a la sombra de ella, entonces invertir el juego de roles que durante mucho tiempo he tenido. exacto, exacto. Y esta parte también, digo, de lo que escribes, parte de la historia que a veces desconocemos o que no tan fácilmente la podemos saber. Sí, precisamente porque ha estado un poco oculta en el caso de Ajá, Margarita Massa, como siempre fue la gran mujer detrás del gran hombre, entonces para rescatar su historia, pues tuve que ir a buscar en los libros de la época, porque Margarita siempre es el pie de página o el apéndice o el exacto. anecdotario, pero tiene una historia muy interesante y una historia de lucha que no debería ser el pie de página, que debería ser la protagonista de su propia historia, entonces por eso decidí contarla. Claro, claro, claro. Morir de pie, otro de los personajes icónicos, que es Emiliano Zapata, pero también que hay pues también controversias, ¿no? Con él. Sí, creo que Zapata es un personaje que para algunos es un héroe, para algunos es un villano, es un personaje muy complejo. Ajá. En los 10 años que tuvo de lucha a veces estaba con Don Madero, a veces lo consideraba un traidor, luego con Villa, luego estaba en contra de Carranza, entonces justamente hablar de la vida de Zapata ayuda a entender que había diferentes revoluciones, al mismo tiempo diferentes luchas, que los personajes no se llevaban entre sí,
¿Eh? plantear a este personaje que sí a veces era héroe, que así a veces era un villano, pero verlo justamente desde el aspecto humano, ¿no? Porque lucha, porque sigue luchando y finalmente porque muere. Claro. Y un poco el aspecto que quién lo puede hacer héroe, la misma gente. Pues en el caso de Zapata, pues ha sido héroe justamente desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y al final Ajá. todo el mundo, todos los gobiernos han agarrado su figura de alguna forma u otra. Entonces, la verdad es que ahí sí lo han usado de carne de cañón. Dicen, Dios quita y Dios da, ¿no? Y aquí también en este gobierno, que a veces no me gusta mucho hablar de ello, pero también quita y da. Ha quitado personajes y ha incluido otros. Sí, pero creo que eso pasa cada vez que hay un cambio de partido o incluso de presidentes. Todos los gobiernos tienen a sus personajes históricos. Entonces, eh, pues al final, digo, en este caso este gobierno ha aprovechado más los personajes históricos, pero digo, todos lo han hecho. Entonces, Exacto. falta ver quién es el siguiente. Vamos a esperarnos. Vamos a ir un corte. Bueno, estamos nuevamente de regreso con Pedro J. Fernández y vamos a hablar de otro de sus libros que también son muy polémicos, como lo es Porfirio Díaz, ¿no? El libro se llama Yo Díaz. De este, pues bueno, yo creo que también te da mucha tela de dónde cortar, Pedro. Sí, la verdad es que Yo Díaz es mi gran bestseller. Sí. Lleva más de 11 reimpresiones. La Wow. primera edición se acabó en menos de 2 semanas. He seguido vendiendo, entonces estoy muy, muy feliz. Oye, qué bueno, porque aparte hoy en día la venta de los libros, pues la verdad no es muy buena para muchos. Y el tener ya 11 reimpresiones, pues es maravilloso. Sí, la verdad es que creo que ni la editorial ni yo lo esperábamos, entonces pues la verdad es que ha sido un gran logro porque luego me dicen de la editorial a veces vende más que sus novedades de ese mes y Exacto. eh, hace 3 años que salió. Fíjate, en cada mes, en estas tiendas de Sanborns que te digo, existía en las mesas los grandes bestsellers, ¿no? Que había. Digo, tú eres joven, yo ya un poco más grande. Y estos eran también así, te daban como los libros que hicieron venta en el mes y esto. Tener ahora un bestseller, o sea, es como algo único. Sí, bueno, le ha ido también muy bien justamente en estas listas de más vendidos, Ajá. porque luego en algunas librerías todavía está así como de me doy mis vueltas, como de uy, Yo Díaz está en el libro, en la lista de más vendidos con libros nuevos, y entonces la verdad es que me da mucho gusto que siga Claro. en la mente de los lectores. Antes sería el bestseller y ahora es como está en tendencia, de acuerdo a la nueva tecnología. Sí, pues justamente la editorial me estaba diciendo que con eh, con esta sociedad en la que vivimos donde todo sale rápido y se acaba rápido, es Ajá. muy, muy raro tener un libro long seller y en este caso pues sí es un libro que sigue vendiendo a pesar de los 3 años y que no baja, ni siquiera con la pandemia logró bajar ventas. Oye, y en cada reimpresión, ¿has modificado, has cambiado algo? No, ¿No? solamente hubo un par de detalles que siempre se corrigen de la primera a bueno, de la primera reimpresión, algún typo por ahí, pero en general es el texto íntegro que de las 11 reimpresiones. Exacto, sigue siendo el mismo, ¿no? Bajo estas circunstancias nada más. Sí, nada más es la reimpresión. ¿Tú crees, hablaremos un poquito, por ejemplo, de la historia de los mitos, del bueno y el malo, que ahora pues existe, como dices, en el nuevo gobierno o demás, o como hablabas al principio de la gente antes, se le enseñaba de alguna forma que haya cambiado la historia, que les hayas, que sientas que haya como dado un giro impresionante o no tanto. Yo creo que las escuelas ya están enseñando la historia de una forma diferente y al final como todos los personajes, nos movemos en una escala de grises. Ajá. Eh, pero bueno, para el gobierno siempre los héroes eran héroes y los villanos eran villanos y los manejan en 2 dimensiones precisamente para que sea mucho más fácil llamarlos héroes o villanos. A mí me gusta más esta idea de rescatar la humanidad y ver
los claroscuros. Claro, claro. Por ejemplo, te digo, el personaje Santana, que no es querido por nadie porque vendió parte de México, ¿no? Pero a veces también vemos la historia en este contexto de la época, de las fechas en que surge. Sí, nos damos cuenta que bueno, independientemente del presidente que hubiera estado ahí, de todas maneras hubiéramos perdido la mitad del territorio. Exacto, sucede mismo, por ejemplo, quién viene y nos coloniza o nos, ¿no? Este proceso de que, digo, España no era España como tal, México no era México como tal, y si no fuera España sería Francia, y si no Inglaterra, y de todos modos seríamos colonizados por alguien. Sí, por eso yo creo que entender la historia, entender los contextos, Ajá, entender sobre todo también cómo estaba el mundo, porque también al mexicano nada más le gusta ver hacia adentro, pero entender cómo estaba México hacia afuera, cómo estaba el resto del mundo, nos ayuda a entender las circunstancias y dejar de buscar culpables. exacto, ¿no? Yo siento que mucho de esto surge en el contexto, que no entendemos el contexto de las épocas. Eso, entender justamente toda la época, entender el contexto histórico, político, social de la época y también la forma de pensar que al final, pues, estos personajes pensaron completamente diferente a nosotros. Claro, claro. ¿No? En el avance, por ejemplo, hablando de Porfirio Díaz, del que tuvo México, o sea, una industrialización, para empezar por los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Esto, pues no lo hubiéramos tenido si no estuviera él. Sí, pero por ejemplo, o sea, sí había una revolución industrial en el mundo, México Ujú. llegó tarde por todas sus guerras civiles, pero precisamente lo que ayudó a que llegara la revolución industrial a México fue precisamente Porfirio Díaz. Claro, claro. Y después también como todo personaje, digo, también tú estate 30 años en el poder, pues ya también te vuelves loco, ¿no? Sí, envejeces en el poder y en el caso específico de Porfirio Díaz, pues la sociedad que le aplaudió su llegada al poder ya no estaba ahí, Ujú. había nuevas generaciones que querían un cachito del poder que había quedado y de la riqueza que se estaba generando. Y es un hombre que fue muy del siglo XIX y no supo gobernar el siglo XX. Exacto, exacto. Y sucede con Juárez, por ejemplo, ¿no? Tampoco no era pues el héroe que todos buscaban o que todos esperaban. Pues sí, y Y en el caso de Juárez Ajá, se ha vuelto un mito a partir justamente de los últimos años del porfiriato y de ahí pues hemos visto a este personaje de bronce ahí en el altar, incuestionable y la verdad es que cuando nos metemos a ver su historia, digo, no era un villano, pero a lo mejor no es el héroe que exacto. nos habían vendido en la escuela. Sí, exacto, exacto. Todo está ahí como dices, ¿no? Como nos los pintan primero y después pues ya ahora, por ejemplo, también dicen, no, pero es que a mí no me lo enseñaron así. Pues sí, pero creo que esa es la parte bonita de cuestionar. Ahorita que empezamos a cuestionar nuestra historia, empezamos a aprender, empezamos a tener más curiosidad por estas épocas y estos personajes y creo que eso es muy rico. Claro, claro. Conocer también nosotros, investigar por nuestra parte y hacer nuestra tarea, nuestra propia tarea. Y eso es nuestro deber como mexicanos, seguir cuestionando una historia en la cual pues está presente todo el tiempo en pláticas familiares, de trabajo, en discursos políticos y cuestionar la historia es entenderla. Claro, claro, claro. Pedro, ¿qué viene después? Dices que estás escribiendo y que también creo que por ahí va la tercera parte de mexicanas que hicieron historia, ¿no? Sí, justamente con el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana me permitieron escribir la tercera parte, ya con esto cierro el proyecto, creo que como trilogía está muy padre, entonces Claro. pues acabo de terminar una novela de la vida de la Malinche, que estuve trabajando todo el año, que se debe publicar a mediados del próximo año y estaré trabajando los próximos meses en la tercera parte de Había una vez mexicanas que hicieron historia. Perfecto, Pedro. Pues te vamos a seguir leyendo. Pedro está en las redes. También como sientes que luego las redes también son muy... eh, eh, bueno, te atacan y otros te consienten y así hay que vivirla, ¿no? Pues sí, pero al final pues lo tomas de quien viene y aprendes a navegar por estos mundos.
Si estábamos con las redes, de que a veces nos atacan, ¿no? Como ves también que estamos muy como a la expectativa. ¿Cómo la sientes tú las redes? Híjoles, las redes pues siempre son, se mueven mucho, a veces están muy calmadas, a veces son muy tóxicas, pero bueno, Ajá. es cuestión de no engancharse, saber que quién sabe quién está detrás del otro lado, si es real o no, eh, aprender a desconectarse de vez en cuando y pues nada, son divertidas. Al fin y al cabo dices, después ya te divierte, ¿no? Que la gente se empieza a pelear y es como bien lo mencionas, no engancharte, porque si no, pues también tú terminas enojado peleando peleando y discutiendo. Exacto. Estás discutiendo por algo que no vale la pena, a veces por un político que ninguno de los dos conoce en Ajá, persona, y acabas discutiendo con un desconocido y acabas perdiendo el tiempo porque al final pues ninguno de los dos va a ganar la discusión. exacto. Sí, no, no. Mejor así dejarlo, pero pues bueno. Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista. Tus libros los encuentran entonces en cualquier librería, ya sea Están, física o digital. están en cualquier librería, están en formato físico, en formato digital y en audiolibro. Ah, en audiolibro también, fíjate. Ya. Sí, qué bueno, qué bueno. Y también, pues bueno, la experiencia que quieran ellos tomar, ¿no? Ahora es mucho del libro digital. Yo prefiero siempre el físico, pero pues como sea, pero que lean. Que lean que todavía hay mucho de cuestionar de nuestra historia. Claro, claro que sí. Y mira, ya no hablamos de las series, de los guiones que has hecho, pero bueno, incluso creo que el sexo débil lo están pasando en Grupo Imagen, ¿no? Creo que lo pasan de repente. Sí, sí, sí. Sí, 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 recuerdo. Ahí después del capítulo 60 aparece mi nombre en los créditos, pero realmente empecé a trabajar antes. Oye, y también este cambio que dio, pues el que era tu jefe ahí en Argos, Jimena Ibarra. Pigmenio, ¿no? Digo, como productor lo respeto muchísimo, viene mi primer trabajo como escritor, pero en política creo que no estoy de acuerdo con él. No, 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 pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Pedro, de verdad. Y pues bueno, fue una plática muy entretenida, muy amena. Y pues esperemos que no tan solo Yo Díaz, sino todos los demás libros también tengas muchas más reimpresiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, nos despedimos. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Yo soy Arturo Trejo y esto fue Crónicas de Banqueta.